Hola a todos y todas, bienvenidos a Conversaciones con Sentido, el podcast que hago con mi amigo Xavi Pont. Hoy hablaremos con Paula Ferrer para entender el mundo de la adicción. Y Paula sabe muy bien de lo que habla porque su madre era alcohólica, es alcohólica rehabilitada, y esto llevó a Paula a estudiar psicología para entender qué sucede en la mente de un alcohólico, de un adicto, y cómo se puede superar la adicción. Actualmente trabaja en el centro de Barcelona, Orbium, y lleva más de 10 años acompañando a pacientes con problemas de adicción. A Paula le mueve dar a conocer cómo funciona la adicción, este problema tan extendido en nuestra sociedad, sobre todo por el alcoholismo, pero por muchas otras adicciones que existen, como nos contará. Vamos a hablar con ella y a entender si somos adictos, qué tenemos que hacer, pero sobre todo, si conocemos a alguien que es adicto, convivimos con alguien que tiene un problema de adicción, cómo deberíamos afrontarlo y cómo debemos acompañar a esa persona en su proceso de mejora y de recuperación. Conocí a Paula cuando fui a Orbium acompañando a un amigo que tenía un problema de adicción y me encantó la manera como nos explicó qué era una adicción y cómo funcionaba. Paula, un placer tenerte hoy aquí en Conversaciones con Sentido. Muchas gracias y gracias por invitarme. Sí, no, con muchas ganas de hablar contigo y de entender qué son las adicciones, cómo funcionan, cómo nos afectan a todos. Pero antes de empezar con esto, para que quien nos escucha te conozca un poquito más, ¿nos podrías decir 3 cosas importantes para ti en la vida? La pregunta más difícil. A ver, yo diría que para mí es muy importante la curiosidad. Siempre me he definido como una persona muy curiosa. Para mí son muy importantes los animales, muchísimo, aunque parece que es algo muy compartido recientemente. Y para Oye, mí de es muy animales, si importante. puedo preguntarte, Paula, de animales que son importantes, ¿tienes perrito, tienes gatito? Tengo 2 perritos que además muchas veces me acompañan en mi práctica profesional como psicóloga. ¿Ah, sí? Eh, ¿Qué quiere decir? ¿Que están ahí a tu lado mientras tú haces las...? Exacto. Tengo uno pequeñito que no es demasiado simpático, pero la otra es pequeñita también, un poco más grande. Y bueno, en casos de personas con ciertas patologías, han sido muy productivas la sesión con los perros. No son animales terapéuticos, no están enseñados para ello, pero sí que ayudan muchísimo a calmar la ansiedad cuando los acaricias. Y bueno, mi perrita se ha prestado a ser acariciada por personas muy ansiosas y la verdad es que ha sido positivo. De momento nadie nunca me ha dicho que les molestase mis perritos en mi consulta. Ostras, muy bien, muy bien. ¿Y la tercera cosa importante para ti cuál es? La tercera yo creo que diría así rápidamente la comprensión. Para mí es muy importante la comprensión. Invierto muchísimo tiempo en comprender, en esforzarme en entender por qué las cosas ocurren como ocurren y sobre todo pues es importante en mi práctica profesional, ¿no? La comprensión. Y esta curiosidad o esta comprensión, dirías, para entenderte, ¿es para conocer mejor las adicciones, como dices, o es una actitud tuya en general en la vida, con todo? La curiosidad me refiero o la referiría más a Paula, no psicóloga. Vale. Me gusta muchísimo el arte, me gusta descubrir, me gusta, bueno, pues viajar como nos gusta a todos, pero sobre todo descubrir, fijarme, que me hablen, que me cuenten historia, todo. Lo que me quieran contar, yo siempre escucho, me gusta, ¿no? Aunque sea de coches, de motos, a mí me gusta todo. Y la comprensión sí que es Paula psicóloga. Para mí es súper necesario comprender, para mí, porque es la actitud activa de buscar, ¿no? Cuando te viene un paciente que no tiene respuesta, si tú te quedas con lo superficial tampoco le vas a ayudar, ¿no? Es comprender qué hay detrás, buscar para poder ayudar. Bien, pues intentaremos coger esta curiosidad que tú también tienes, me la intentaré poner yo. Querría preguntarte, esta entrevista, ¿quién la tendría que escuchar? ¿Solo aquellos que son adictos o que piensan que son adictos o quien convive con un adicto porque lo está viviendo en el día a día? ¿O quizás el resto de la población también puede sacar algo interesante? Bueno, yo creo que todo el mundo puede sacar algo interesante. Evidentemente, de esta entrevista vamos a aprender mucho sobre las adicciones, ¿no? O eso voy a intentar. Pero también voy a intentar movilizar, quitar ciertos estigmas. Nos va a ayudar primero de manera de crecimiento personal, ¿no? Entender aquello que no conocemos y también motivar mucho. Hablaré sobre ciertos puntos concretos como, por ejemplo, la función de un síntoma, que esto explicaré más adelante,
que le puede servir a cualquiera, sea adicto o no. El buscar ayuda para comprender por qué nos pasan las cosas que nos pasan, si es que éstas nos generan malestar, ¿no? Siempre cualquier síntoma, sea el que sea, sirve para algo, nos está sirviendo, pero tiene arreglo, se puede cambiar, se puede mejorar, podemos adaptarnos. Hay muchísimo cambio en el ser humano. ¿Cómo de grande dirías que es el problema de la adicción en la sociedad en general, en el mundo, en la sociedad española, que quizás es lo que con lo que trabajas más? Porque he oído estudios que hablan de que quizás puede llegar a afectar a un 20% de la población, no sé si el porcentaje es tan alto o no, pero ¿cómo de grande dirías que es el problema? Elevadísimo, sobre todo a nivel español, bueno, con la cultura del alcohol que tenemos. Yo la verdad que cada vez estoy más sorprendida. La juventud sube muy, muy fuerte, y cuando digo juventud digo niños, lo que para mí, ¿no? Personitas de 10, 11, 12 años, cada vez el consumo es, bueno, pues se empieza antes, cada vez se empieza antes, es más fácil acceder a él, se banaliza más. Está difícil el asunto, está difícil de cara a un futuro no muy lejano. Y Paula, ¿cómo definirías adicción? Para que entendamos de lo que estamos hablando, porque la lista es muy larga. Hemos hablado de alcoholismo, pero también está el tabaco, el cannabis, la marihuana, las anfetaminas, la cocaína, la heroína, los opioides. Una lista larga. ¿Cómo se define adicción? Según el manual de psiquiatría, la adicción es un patrón problemático de consumo, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que, por ejemplo, con mucha frecuencia se consumen altas cantidades. Si no es altas cantidades, se observa muy habitualmente, ¿no? Hay un deseo persistente de consumir o esfuerzos por conseguir consumir, ¿no? Se invierte Claro, mucho tiempo. aquí la pregunta, Paula, es porque mucha gente bebe alcohol y bebe de manera regular y bebe los fines de semana. O sea, ¿dónde estaría la línea entre alguien que es adicto y alguien que no lo es? La sintomatología asociada, ¿no? ¿Qué pasa si ese día no tomas alcohol? Uh-huh. Luego vas a tener conductas compensatorias, luego vas a intentar beber más alcohol o vas a descontrolarte en el consumo de alcohol, vas a frustrarte y la cena con amigos va a dejar de ser interesante porque no hay alcohol. Y además también las consecuencias que podemos ver en otros aspectos, ¿no? El beber alcohol o el consumir cualquier sustancia ha tenido afectación a nivel laboral, ha tenido afectación a nivel personal, ha tenido afectación a nivel familiar, con la justicia incluso, ¿no? Dijéramos que es como un test, ¿no? Es ir sumando puntitos. Ah, vale, no tengo esta, claro, pero a lo mejor tienes otra, ¿no? No bebo muy frecuentemente, pero sí que es cierto que he tenido muchos problemas por beber alcohol, que cuando bebo hago consumos excesivos. Es ir mirando. Sí, incluso por lo que dices, no es solo la cantidad de alcohol que bebes lo que determina si eres alcohólico o no. Y estamos hablando dentro de adicciones del alcoholismo, ahora que quizás es lo que todos conocemos de más de cerca. O sea, no es solo la cantidad de alcohol que bebes, sino la manera como lo consumes. Puede ser alguien que beba menos, pero que también se considere adicto, ¿no? Sí, exacto. Es cómo reacciona al fin y al cabo tu cerebro cuando ingieres el alcohol, ¿no? Mira, voy a poner un ejemplo muy, muy concreto. Una mujer de unos 60 años aproximadamente que después de cada comida y cada cena se tomaba una copita de anís. Nunca tuvo ningún problema. Esta mujer no bebía nada más que el anís, absolutamente nada, y era una copita concretamente. ¿Qué pasa? Que un día se quedó sin anís y entonces empezó toda la sintomatología asociada. Esa mujer era adicta, pero no era la adicta que nos esperamos, ¿no? De que se está cayendo por las esquinas o que tiene un consumo completamente descontrolado. Simplemente que su cerebro tenía, bueno, pues su sistema de recompensa se hiperactivaba cuando recibía el anís y desarrolló la adicción con un consumo que se podría decir moderado, ¿no? El problema es que nunca sabemos cuándo, es como jugar a la ruleta rusa, ¿no? Nunca sabes cuándo te va a tocar. Tú antes me contabas, antes de empezar la entrevista de manera formal, me decías que te gusta diferenciar entre la vertiente neurológica y la vertiente psicológica, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consisten estas dos vertientes del ser adicto? Claro, la neurológica es la que os contaba, ¿no? Que son los síntomas, los criterios diagnósticos que se tienen en cuenta en el manual de psiquiatría.
es lo que sí o sí vas a tener en cuenta para diagnosticar. Pero luego observaremos ciertas conductas, ciertos síntomas psicológicos, ¿no? Como pueden ser la minimización, minimizar el consumo, como puede ser la falsa sensación de control sobre el consumo, el autoengaño, las conductas de autoengaño y la prepotencia que tiene el propio adicto en torno a considerar que él sabe mejor que nadie si consume demasiado o no, si se está pasando o no. Muchas veces las personas les cuesta, al propio adicto les cuesta observar, dijéramos, estos criterios diagnósticos psiquiátricos, pero cuando les hablas de los síntomas psicológicos, todo el mundo como que de alguna manera dice, ostras, por aquí, la verdad es que alguna vez he minimizado el riesgo de mi consumo, ¿no? Si bebo una copita no pasa nada si luego conduzco. Porque también había cierto autoengaño, ¿no? No va a ser una copita, van a ser 10. Estamos hablando de alcoholismo mucho. ¿Dirías que todas las adicciones son iguales? ¿Las tratas de la misma manera? ¿Hay que abordarlas de manera distinta? Se ha visto que cualquier tipo de adicción, sea comportamentales, como puede ser el juego, como por ejemplo las adicciones a sustancias, activan siempre el sistema de recompensa. O sea, hay unas respuestas dopaminérgicas exageradas y es lo que te pide el cerebro, ¿no? A tu cerebro le da igual que tú le des alcohol, que le des cocaína, que le des un porro, que tengas conductas sexuales exageradas, como que tengas conductas ludópatas, ¿no? Con las máquinas tragaperras. Mientras tu cerebro esté generando X niveles de activación de este sistema, tanto da que monta tanto. Por eso muchas veces se hacen sustituciones, ¿no? Y los pacientes vemos en su historia que saltan de una sustancia a otra. La primera sustancia por la que se empieza siempre es por el alcohol y luego vamos perdiendo miedo a las sustancias, ¿no? La última en llegar normalmente es la heroína, porque es la que más miedo nos da. Dices que cuando consumimos o somos adictos a alguna sustancia nos genera esa dopamina que nos hace sentir bien y queremos repetir ese comportamiento. O sea, ¿lo podríamos resumir de esta manera, que esto es la adicción? La cuestión es que hay tanta hiperactivación que conductas adaptativas que para el resto serían normales o que generarían bienestar, no generan el suficiente bienestar como el consumir. ¿Qué tipo de pacientes te llegan, sobre todo, a la consulta, al centro Orbium? ¿Principalmente alcohólicos o llegan pacientes de muchos tipos distintos? Según el sexo, aunque suene casi mal, ¿no? Decirlo, hay poca mujer que pide ayuda. Las mujeres tendemos, ahora hay mucho más mujeres en los centros de adicciones que antes. Las mujeres tendemos a aguantar mucho, a ocultar mucho y también nuestros consumos y nuestros problemas derivados, ¿no? De ellos. Sobre todo el perfil es hombre con alcohol y cocaína, ¿no? Es lo más habitual. Luego, poca gente pide ayuda, o no es habitual también, pero no hay tanta frecuencia de personas con porros, con marihuana, THC, que es lo que le llamamos nosotros. Bueno, porque la adicción a los porros está muy, muy banalizada, ¿no? No se le da importancia, pese a toda la sintomatología que puede desarrollar el abuso. Y normalmente, de hecho, cuando piden ayuda ya es cuando han tenido pues un brote psicótico, han desarrollado una esquizofrenia, entonces ya el pronóstico es más reservado, ¿no? Normalmente cuando se pide ayuda con los porros, cuando piden ayuda ya algo ha pasado, algún sustito han tenido. Sobre todo yo te diría, en resumen, que son hombres y con alcohol y coca, es lo que más. ¿Y en qué estado llegan estos pacientes? Decías, en el caso de los porros, pues igual ya cuando ha habido algún brote psicótico la cosa está más avanzada, pero en el caso del alcohol y cocaína, te llegan en un estado ya muy avanzado. Hay pacientes que se dan cuenta o personas que se dan cuenta de que son adictos muy al principio. ¿En qué situación te suelen llegar las personas? Para alcohol y cocaína es menos habitual que haya sintomatología como por ejemplo un brote psicótico, menos habitual porque, bueno, primero porque es bastante más caro y segundo porque normalmente la cocaína se utiliza mucho en entornos laborales, también de fiesta, pero también se utiliza, así como fumarte un porro antes de ir a trabajar, no sé yo si es lo más adecuado.
se utiliza muchísimo la cocaína. Entonces, en el momento que vemos o que los pacientes ven que la cocaína empieza a afectar en ese ambiente laboral, ahí ya quizás las señales de alarma aparecen más temprano, ¿no? De todas maneras, tampoco lo que explico es muy generalizable porque nuestro centro es un centro privado. Desgraciadamente, la gran mayoría de centros son centros privados. Los centros públicos están bastante limitados o, bueno, pues no ofrecen los mismos recursos o la misma manera de trabajar que los centros públicos. Entonces, claro, el hecho de que sea un centro privado también limita el tipo de público que vas a recibir, ¿no? Uh-huh. Me decías en otra conversación que hemos tenido que hay mucho tabú en torno a las adicciones y esto pues lo sabemos todos, hay tabú, se considera a los adictos a veces viciosos o que no se saben controlar, pero a ti te gusta tener una mirada más constructiva, ver las adicciones de una manera más constructiva. ¿A qué te refieres con esto? Porque sí, porque es el vicioso que no sabe controlar o que sí, que no controla porque no quiere, ¿no? O con poca fuerza de voluntad. La mirada constructiva viene después, ¿no? Más que constructiva es de muchísima compasión. La compasión es comprensión, no es justificación. Es decir, nadie cuando nacemos queremos ser adictos. Yo cuando nací y dije, yo de mayor quiero ser psicóloga, si es que algún día lo dije, ¿no? Por ejemplo, pues cualquier adicto no nació diciendo, yo de mayor quiero ser alcohólico y vivir en la calle, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que haberle ocurrido a la persona para que se destroce de tal manera? Eso es esa mirada comprensiva de entender que no hay un vicioso detrás ni del alcohólico ni del adicto. Hay una persona con muchísimo, muchísimo dolor. Es decir, hay muchísima prevalencia de consumo de adicciones en trauma, en situaciones realmente estresantes, realmente extremas. En mujeres vemos una prevalencia altísima de agresiones sexuales en la infancia, trastornos de la personalidad también debido a agresiones sexuales, a violaciones. En hombres también vemos muchas situaciones extremas, ¿no? Que podamos entender todo esto no significa que ellos, en el momento en que localizan o que comprenden que están enfermos, no pidan ayuda. Es distinto. Yo te comprendo, entiendo por qué te pasa lo que te pasa, te doy la mano para que te ayude, para que pidas ayuda, pero a partir de aquí tú eres el responsable, con ciertas dificultades, evidentemente, y con todo 4 síntomas psicológicos que hay detrás que ni mucho menos quieren o van a facilitar que el adicto pida ayuda, ¿no? Pero creo que debemos dejar atrás el tema de que son unos viciosos porque yo lo oigo muchísimo. Yo nunca predico que soy psicóloga especializada en adicciones, jamás lo digo, porque la gente me hace muchísimas preguntas y he oído, precisamente por no decirlo, he oído frases como, bueno, como tiene ya 50 años no tiene cura, ¿no? Porque yo conozco mucha gente y mucha gente que consume y cuando ya eres tan mayor ya no puedes curarte. Joder, yo me tengo que dar un puntito en la lengua, ¿no? Porque digo, madre mía. Antes decíamos que quizás un 20% de la población será potencialmente adicta. ¿Y crees que hay un condicionamiento genético? Porque dices, nadie quiere ser adicto, nadie de pequeño dice, yo de mayor seré adicto, obviamente. ¿Hay una componente genética o pesa también mucho el entorno del que nos hablabas antes, de los traumas o aquello que te haya podido pasar en tu juventud o en tu infancia para llegar a ser adicto y que se desarrolle ese potencial que puedes tener, ¿no? Claro, estamos hablando de factores ambientales, genéticos. Hace bastantes años los factores, la inferencia genética se consideraba que tenía un peso altísimo, ¿no? Luego se vieron los factores ambientales. A ver, sí que se observa que los individuos que tienen menores niveles de autocontrol sí que están más predispuestos a desarrollar adicción. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que necesitamos para volver a consumir es poco autocontrol, ¿no? O por lo menos lo facilita. Si yo ya de base tengo poco autocontrol, es el hambre con las ganas de comer, ¿no?
A nivel ambiental consideran que, bueno, pues ciertamente es real, ¿no? Si tú has tenido padres adictos, tú tendrás más facilidad. ¿Por qué? Porque no se te han enseñado límites, porque has normalizado conductas que no lo son para nada y porque probablemente también has vivido situaciones para nada deseables, ¿no? Por otro lado, pues violencia en casa, negligencia en la infancia, abusos, traumas, etcétera, 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 también predisponen. Sí, antes decías, para hacer un poquito del abogado del diablo, bueno, o mirarlo desde otra manera, antes decías, mucha gente estigmatiza a los adictos como que no tienen fuerza de voluntad o que no ponen de su parte y se dejan llevar. Y ahora hacías referencia a eso, que cuando hay poco autocontrol, obviamente las ganas de comer se juntan con el hambre, ¿no? Hay poco autocontrol, pero claro, quizás también lo que es importante señalar es que en el adicto la fuerza interior que le empuja a consumir es mucho mayor de la que puede ser en mi caso, ¿no? Es decir, aunque yo pueda tener o no fuerza de autocontrol, la fuerza para ellos es mucho más grande y es mucho más difícil reprimir. Claro. A ver, partimos de la base que hay muchas sustancias que el cuerpo las necesita como el oxígeno. Entonces, por ejemplo, una de las sustancias más peligrosas, pero que menos tenemos en cuenta, yo si le pregunto a alguien de la calle y le digo, dime la sustancia que crees que es más peligrosa, me va a hablar de la heroína. Sí, la heroína es muy peligrosa porque el límite entre el consumo y la toxicidad es muy baja, ¿no? Quiero decir que se puede hacer una sobredosis muy rápida. Pero en realidad el alcohol muestra una sintomatología gravísima en la abstinencia. El cuerpo necesita el alcohol como el respirar. De hecho, el cuerpo puede hacer unas reacciones adversas muy graves que necesitan hospitalización. Si se hace una retirada tras un consumo crónico elevado, se hace una retirada brusca. Normalmente cuando se retira el alcohol se introducen fármacos para evitar que pueda haber esta sintomatología, que es un fallo multiorgánico, ¿no? El cuerpo delira, se llama delirium, ¿no? Es muy grave, muy grave. El cuerpo, bueno, es como si le estuvieras quitando oxígeno. Entonces, claro, hay poca voluntad en no volver a consumir. No, es que en el momento en que el cuerpo tiene los síntomas del síndrome de abstinencia, los síntomas generan tanto malestar a la persona que va a buscar de cualquier manera quitarse esos síntomas, ¿no? Es como si yo cuando me meto en el agua a hacer apnea decido notar los síntomas de la falta de oxígeno. Mi cuerpo, aunque yo no quisiera, mi cuerpo va a salir a flote para poder respirar, ¿no? Pues el adicto hace lo mismo, porque su cuerpo le dice que se muere si no le da un nuevo consumo, ¿no? Si no vuelve a consumir. Una fuerza muy grande que le empuja a consumir. Ahora estaba pensando en otro, para hacerme una idea, yo que no me considero adicto, creo que no soy adicto, pero en cambio, pues me gustan los donetes y es un ejemplo muy tonto, pero me quiero reprimir a veces, no voy a comer donetes porque estoy de dieta, ¿no? Y así todo, a veces se me escapa la mano y me como un donete. Pues para hacerme una idea, yo pienso, pues es esto multiplicado por 10, ¿cómo lo frenas eso? Esas ganas tremendas de querer consumir, comerte el donete o fumar el cigarro. Fíjate que tú no estás, en ti no podríamos observar probablemente estos síntomas psiquiátricos o estos síntomas neurológicos pues de ese circuito neuronal de aprendizaje que se refuerza y todas estas cosas que si quieres luego te cuento, que hago una metáfora que a mí me parece interesante para entenderlo, pero bueno, en cualquier caso sí que vemos con los donetes, vemos que tú puedes tener esta falsa sensación de control de hoy me como el último, ya no como más, ¿no? Minimizar, le doy un mordisquito o bueno, ayer me comí 3, pero no pasa nada porque solamente me como 1, ¿no? El autoengaño, un mordisquito y ya está, ¿no? Y la prepotencia, bueno, tampoco es para tanto, no exageremos. Hay gente que hace cosas peores. Y esto sí que los que hemos hecho dieta sabemos y podemos poner en nuestra propia piel todos los síntomas psicológicos de la adicción, pues por ejemplo con la comida, o sea, o con, no sé si eres fumador o no, pero con el tabaco, wow, todo esto se observa mucho. Todos conocemos esos síntomas, el tema es la intensidad con la que se pueden expresar, ¿no? Exacto.
Ahora me hablabas de una metáfora y dices, luego si acaso te la cuento. ¿A qué metáfora te refieres? He puesto el caramelito, ¿no? A ver si Sí, picaba. Bueno. a ver si picado, he picado, he picado. Sí. Yo siempre cuento que para mí la adicción, yo utilizo muchas metáforas para trabajar, porque a veces si no es muy difícil comprender las cosas, ¿no? Y con las metáforas parece que sea más sencillo. El mecanismo de la adicción para mí es como un circuito, como una autopista que tenemos en el cerebro, ¿de acuerdo? Una autopista asfaltada. ¿Qué pasa? Que en esta autopista no hay límite de velocidad y no hay peajes. Cada vez que consumimos esta autopista, la asfaltamos de nuevo, con lo cual esta autopista nunca se va a degradar. El consumo es exactamente eso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que se nos ocurre? Poner un límite de velocidad. Pero es muy difícil porque la adicción no se controla. Entonces, ¿qué podemos hacer? Poner un peaje. Poner un peaje con las barras bajadas para que no vuelva a haber este consumo. El peaje, dijéramos que es el lóbulo frontal del cerebro, que es el que decide si una conducta se lleva a cabo o no. Es lo que mediante el tratamiento se tiene que reforzar, se tiene que crearse, tenemos que construir este peaje. ¿Para qué? Para que no vuelvas a consumir, para que no vuelvas jamás a asfaltar la autopista y la autopista de manera natural se vaya degradando la fuerza que tiene. ¿Qué pasa? Que no sé cuántos años, me lo voy a inventar, no sé cuántos años tarda el cemento o los materiales que lleven el asfalto de las autopistas, pero no sé cuántos años tardan en degradarlo, pero por lo menos no 81, que es la esperanza de vida del ser humano, ¿no? Entonces, eso implica que en tu cerebro siempre va a haber esa autopista, por lo tanto, siempre vas a ser adicto. Y hablas de poner ese peaje. A mí me gusta en Alcohólicos Anónimos, cómo lo dicen, hay una frase que oí que me quedó grabada, que dice que la primera copa es la que te mata. No es la última, sino es la primera, porque la primera abre la puerta a seguir bebiendo. Y esto es algo que dicen a los que están intentando no beber más, ¿eh? Exacto. La primera copa es la que ya te mete otra vez en la autopista y entonces ya no te para, ¿no? Por lo tanto, la barrera tiene que estar al principio de la autopista para no meterse y no empezar. O sea, que hay que poner ese peaje, Fíjate que el mismo paciente, los pacientes tienen miedo cuando yo siempre les cuento que para mí la adicción es como un trastorno de personalidad múltiple. Válgase la diferencia, ¿de acuerdo? No tienen nada que ver. Yo trabajo con TID, que es el trastorno de identidad disociativa. Es lo que entendemos o sale en las películas como el trastorno de personalidad múltiple, pero a mí me gusta mucho la metáfora. Las personas adictas es como si tuvieran dentro un monstruo que tienen su misma cara, su mismo aspecto físico, pero que es la persona adicta, ¿de acuerdo? Entonces, pues si tú fueras adicto, tendríamos a David el entrevistador y luego tenemos a David el adicto. Entonces, este David adicto es el que te está hablando constantemente al oído y te está diciendo, oye, que tómate una copa. David, solamente te vas a tomar una, te lo juro, te lo prometo. Tomarás un poquito porque te apetece y no vas a tomar nada más. Dijéramos que la adicción lo que pretende, o el adicto, lo que observamos en el adicto es que minimiza mucho esa primera copa. ¿Por qué? Porque la adicción, el David adicto, sabe perfectamente que una vez tome la primera copa ya va a tomar 30 seguidas. Necesito que pases por esa primera copa para que luego me des 30. Voy a minimizar eso. No pasa nada, por un sorbito. Hoy, mañana lo dejo. Está muy bien, me gusta mucho esto que dices de ver que hay dos personajes dentro de ti, el David sano o la persona sana y la persona adicta, y que hay una conversación entre ellos, ¿no? Que uno intenta convencer al otro. ¿Qué le dirías? De hecho, ayer en un taller que hacemos en el centro con los pacientes, si quieres ya te mandaré fotos, hicimos una externalización del síntoma para que externalizaran, para que sacaran de dentro de ellos la enfermedad, ¿no? Es algo que trabajamos mucho en Orbium de esta manera. Trabajamos no atacando la integridad de las personas, la identidad, sino intentando trabajar con la enfermedad. ¿Y cómo, por curiosidad, cómo se externaliza? ¿Siempre como un personaje con cara y ojos o se externaliza a través de un objeto? ¿Qué formas salen ahí? Cada uno externaliza su enfermedad de una manera distinta.
O sea, a mí me gusta cuando trabajo con esta metáfora de la personalidad múltiple, claro, yo no les estoy guiando, estas son técnicas que se utilizan en psicología, es la externalización del síntoma, se llama así tal cual. Yo no les estoy diciendo cómo deben ellos visualizar su enfermedad. Entonces, por ejemplo, hoy tengo un paciente que su externalización es una lagartija, porque dice que es una lagartija que le corre por los hombros y por los brazos, le sube por la cabeza y que le habla detrás del oído, ¿no? Luego tengo un paciente que ha hecho un dementor, no sé si puedo decir esto, pero como de Harry Potter, ¿no? Que le quita, cuando aparece la adicción o las ganas de consumir, lo que hace es quitarle toda la ilusión, que se enfade muchísimo, que es lo que hacen los dementores, ¿no? Para que él tenga todos los motivos para me merezco ir a consumir, ¿no? Tengo otro paciente que lo ve como una masa negra que le acaba, no sabría cómo explicarlo, ¿no? Que lo acaba abduciendo completamente y que él tiene esa lucha con la masa negra que intenta controlarle. La verdad es que es chulísimo y mis pacientes son maravillosos, así que... Qué bien. No, y dices, y no atacas a la identidad de la persona es la persona sana, la persona que hay dentro, la persona fuerte, y después está enferma y hay que ver el alcoholismo, la adicción como una enfermedad, es esto, ¿eh? Exacto. ¿Por qué? Bueno, esto también es mucho de psicología, ¿eh? Se ha visto que habían pacientes, bueno, a lo largo de la historia de la psicología se ha visto que habían pacientes muy resistentes a trabajar cosas que les hacían, que realmente les creaban muchísimo malestar, ¿no? Entonces, algún psicólogo, que no sé decirte el nombre, dijo, ostras, ¿cómo puede ser que esto te haga tanto daño, pero sin embargo que no quieras coger las herramientas que yo te doy para curarlo, ¿no? Entonces se vio que hay muchos problemas o, bueno, dificultades de las personas que están arraigadas a la identidad. Yo soy Paula depresiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú, David, quieres que yo no sea depresiva, Paula, ¿quién es? Claro, eso de una manera inconsciente crea rechazo para que las personas quieran trabajar ese síntoma. Con lo cual se desarrollaron técnicas específicas para sacar el síntoma de la identidad y luchar contra el síntoma, no contra la persona. Para seguir avanzando en la conversación, Paula, alguien que convive con un adicto, ¿qué le dirías? ¿Qué puede hacer? ¿Qué debe hacer para vivir con este adicto o acompañar a ese adicto a que busque tratamiento? ¿Alguna pauta que le quieras dar? Para empezar, ser muy asertivo. Es muy difícil, realmente es muy difícil no enfadarnos, ¿no? Porque nos mienten, porque se protegen, ¿no? Porque engañan, porque manipulan, porque a veces roban. Y es muy difícil que yo la coja y te diga, pues no te enfades cuando tengas estas conductas. Cualquiera persona me va a decir, sí, hombre, ¿no? Tenlo tú en casa. Vale. Sí, lo que tenemos que hacer es tener una conversación con el adicto, con la persona que creemos que tiene un problema, pero tenemos que tener esta conversación cuando nosotros nos sintamos preparados para no pegarle 4 gritos y acusarles, ¿no? Esta conversación tiene que venir desde la comprensión absoluta, desde darles la mano, ¿no? Veo que tienes un problema, estoy muy preocupado por ti, te quiero mucho o no, lo que sea, ¿no? Pero yo te voy a acompañar si quieres a que buscamos ayuda. A partir de aquí, hay la posibilidad de que la persona diga, de acuerdo, es verdad, tengo un problema, voy a buscar ayuda, o hay la posibilidad de que la persona diga, yo no tengo ningún problema, no tengo que buscar ayuda de nadie, ¿no? Entonces, a partir de aquí, volvemos otra vez a la persona al familiar, ¿no? Que es el familiar quien tiene que poner límites. Si tu conducta me hace daño, tengo que poner tierra entre nosotros. Esto es lo más difícil de todo, ¿no? Porque los coadictos, y yo me llamo a mí misma coadicta porque mi madre es alcohólica, y el coadicto siempre pongo mi propio ejemplo, ¿no? Siempre, mi madre es alcohólica rehabilitada, que para mí, bueno, es por lo que probablemente yo me dedico a las adicciones, me siento súper orgullosa, pero yo soy coadicta. ¿En qué, después de 20 años o 25 años de abstinencia de mi madre, en qué sé que sigo siendo adicta? Que cuando la llamo por teléfono, sé si está bien o mal cuando me dice hola. O
según como me dice hola, yo sé si está bien, si está mal, si está triste, si ha tenido un buen día, si ha tenido un mal día. Es como que el coadicto, es decir, el familiar, en este caso yo, hemos desarrollado un sistema para prevenir recaídas, malos momentos y de sobreprotección del adicto, ¿no? No voy a hacer esto porque sé que le va a sentar mal, no voy a hacer lo otro por si acaso se enfada. ¿Mm? Entonces, el coadicto saca esta sobreprotección y eso va completamente en contra de que sepan poner límites a los adictos. Y los adictos lo que necesitan son límites, decirles, hey, sé lo que te pasa, te puedo ayudar si tú quieres, podemos pedir ayuda, pero tienes tú que poner de tu parte. A partir de aquí yo me protejo. Y el tratamiento con el adicto solo es posible, por lo que nos dices, si él acepta hacer ese tratamiento. O hay alguna otra manera, si alguien te dice, oye, no, yo no soy adicto, yo no tengo ningún problema, la negación, que eso pues yo lo conozco de cerca y quizás muchas personas de las que nos escuchan también lo han vivido, yo no tengo ningún problema, yo esto lo sé controlar, pero tú estás viendo que eso le está afectando mucho a la vida. Entonces, ahí, ¿qué haces, no? ¿Cómo convives con eso? ¿Cómo empujas a esa persona que tome? Pues poquito a poquito, es un trabajo de hormiguita, ¿eh? Es ir cogiendo todas esas circunstancias, todas esas situaciones que vas viendo que no son normales e ir devolviéndoselas al paciente, al adicto, poquito a poquito y con mucha asertividad. Cariño, mira, yo creo que esto no está bien. Mira, cariño, esta situación que se acaba de dar me hace daño. Si hay mucha resistencia y nosotros vamos a cuchillo directamente contra el corazón, va a desarrollar todos los sistemas habidos y por haber para justificar esos consumos que hace. Porque nunca olvidemos que hay 4 síntomas psicológicos, como bien explicado, ¿no? El de la minimización, la falsa sensación de control, la prepotencia y el autoengaño, que no les permiten a ellos darse cuenta que son adictos. Como coadicto con el amigo que explicaba al principio que me trajo a Orbium porque finalmente me pidió que le acompañara, él al principio no se daba cuenta o lo negaba, y el trabajo que yo debería hacer o que cualquier persona en mi situación debería hacer es, con cariño y poquito a poco, hacerle aumentar su autoconciencia de que tiene un problema. Es eso, ¿eh? Sí, pero Aumentar su siempre autoconciencia. manteniendo tus límites, quiero decir, no podemos... A ver, el adicto pide ayuda cuando toca fondo, ¿no? ¿Cuál es el fondo de cada persona? Pues no lo sabemos, nunca lo vamos a saber, pero en algún momento tienen que pedir ayuda. Pero para eso tienen que haber consecuencias negativas. Si el familiar o el amigo siempre está poniendo parches y le está cubriendo las espaldas, el adicto nunca va a ser consciente de las consecuencias negativas de su consumo. Y desgraciadamente el adicto tiene una capacidad para destruirse alucinante, terriblemente alucinante, ¿no? Porque al fin y al cabo el consumo es destrozarse, es hacerse daño. Entonces tiene mucha tolerancia a hacerse daño a sí mismos, muchísima. Y esto es, bueno, de las cosas que me parecen más horrorosas, ¿no? De consumir, que se hagan daño y ellos lo saben en el fondo que se están haciendo daño, pero no pueden parar. Si finalmente la persona con el problema de adicción se da cuenta y quiere ayuda y se acerca a un centro como el vuestro o algún otro centro, ¿cómo se trabaja? Antes nos hablabas de la externalización del síntoma, esto es, pues, supongo, una de las técnicas que se utiliza o uno de los pasos, pero ¿qué es lo que se hace para poder abordar a la adicción? A ver, dijéramos, 2 grandes grupos de formas de trabajo de la adicción, ¿de acuerdo? Hay los tratamientos libres de drogas, donde no puedes consumir absolutamente nada, aunque entres a un centro por consumo de porros, por ejemplo, tampoco puedes consumir alcohol, porque contemplan que cualquier sustancia hace esta hiperactivación del sistema de recompensa, ¿no? Y luego hay los tratamientos de reducción de daños, donde sí pueden dejarte consumir alguna sustancia, desde luego no la tuya estrella, no la tuya que consumes habitualmente, pero desgraciadamente estos tratamientos tienen un índice de recaída elevadísimo, evidentemente, y muy bajo índice de mantenimiento de la abstinencia, ¿no? Y hasta qué punto se consigue la abstinencia absoluta. Mi centro es libre de drogas, el centro donde trabajo, Orbium, es libre de drogas y la grandísima mayoría, los centros de reducción de daños normalmente se ven mucho en los sistemas públicos,
porque, bueno, pues porque no se puede hacer frente muchas veces a todo lo que requiere un tratamiento libre de drogas, claro. Sí, porque yo conozco personas que pues igual están intentando no consumir cocaína o alcohol, pero sí que fuman, ¿no? Dicen, no, al menos el fumar me calma. ¿No? ¿Están cambiando una adicción por la otra ahí? A ver, con el tabaco es distinto, ¿eh? La adicción es como un depósito de gasolina, ¿de acuerdo? Si tú tienes el depósito de gasolina de 60 litros, ¿no? Normalmente con la cocaína yo llenaba el depósito, pero bueno, pues voy mal de pasta y no puedo llenar el depósito. Entonces voy a ponerle 20 litros o 10 litros, que es lo que me da el alcohol. Para el funcionamiento normal, los 10 litros me van a servir para hacer un Barcelona-Badalona, 10 litros de gasolina me sirven. Pero si me quiero ir a Galicia, no me van a servir. Entonces es cuando cuando llenaré el depósito. Pues esto es lo mismo, ¿no? Pueden mantener el consumo minimizado mediante el alcohol, por ejemplo, pero en algún momento volverán a su sustancia. Por eso hay tantísimas recaídas. Y nos contabas, ¿y cuál es el proceso para rehabilitar a alguien? O que puedes decir, esa persona ya puede andar por sí sola, ya no necesita este acompañamiento intenso que podéis hacer en vuestro centro o en otros centros. Vale, a ver, aquí entramos en algunas peculiaridades, me explico. Tradicionalmente las adicciones siempre han sido tratadas por personas adictas rehabilitadas en abstinencia, pero ¿qué pasa? Que la adicción se la llamaba la enfermedad de las recaídas, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué quiero decir con esto? Que la adicción era casi una enfermedad crónica en el sentido de que las recaídas se cronificaban. Había muy poco porcentaje que consiguieran mantener los niveles de abstinencia duradera, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que aquí entre la psicología, ¿de acuerdo? Entre la psicología a ver por qué los tratamientos no están siendo tan efectivos como deberían, pese a ser casi entrenamientos militares a veces, ¿eh? Entonces se observa pues, que toda esta parte psicológica de la que yo te hablaba, que para mí tiene el 50% del peso, no se trabaja, ¿no? En los tratamientos, todos los tratamientos nacen del modelo Minnesota, que habla sobre, dijéramos, los elementos básicos que debe contemplar un tratamiento y todos son conductuales. Si no vas a un bar, no beberás. Si no tienes alcohol en casa, no beberás. Esto lo digo muy básico y muy sencillo, ¿no? Es bastante más elaborado, pero bueno, todo eran variables conductuales sobre cómo mantener la abstinencia. Pero ¿qué pasa? Nos estamos olvidando de la persona que hay detrás. ¿Por qué este paciente empezó a beber? ¿No? Todos hemos probado el alcohol. ¿Por qué tu amigo empezó a beber alcohol y siguió bebiendo alcohol pese a las consecuencias negativas? Y yo, que he bebido alcohol cuando era jovencita, decidí no volver a beber nunca más. Claro, la gente muchas veces... Es la predisposición genética de la que hablábamos antes o del entorno, que esos condicionantes. Claro, pero es la predisposición o tienes condicionantes, pero eso no es el 100% de la adicción, ¿no? Es decir, la adicción, es decir, el consumo ha tenido que dar cierto sentido a tu persona. Para tu amigo, el alcohol fue una muleta, ¿sí? Le sirvió. Yo esa muleta no la quería, tú esa muleta no la quieres porque no eres adicto, ¿no? ¿Por qué tu amigo ha necesitado esa muleta? Pues eso inevitablemente me hace plantearme cuál es la función de la adicción, cuál es la función del síntoma, para qué le ha servido a tu amigo, ¿no? Entonces, utilizando la metáfora de la muleta, ¿no? Digo que siempre explico que la adicción para mí o los tratamientos son eso, ¿no? El tratamiento sí o sí tiene que tener una parte conductual, pero luego una parte psicológica. Con solamente la parte conductual en ambientes controlados es muy sencillo mantener la abstinencia. De hecho, dejar de consumir es facilísimo. El problema es mantenerlo. Pero para mantenerlo tenemos que ver qué pasa, qué ha pasado en esta persona, ¿no? Paula, entramos en la recta final de la entrevista y a mí me gusta hacer 3 preguntas. La primera de ellas es, ¿cómo definirías felicidad o estar bien? Y ahora que estamos hablando de adicciones, ¿a qué debe aspirar una persona que tiene adicciones y que vive con esa muleta de la que hablabas en su vida? ¿A qué puede aspirar? Y una persona sana, ¿qué puede aspirar? ¿Qué es felicidad? Yo creo que la felicidad está en sentir.
no nos enseñan a sentir. Y los adictos, cuando empiezan a sentir felicidad, amor, se asustan, porque precisamente consumir es dejar de sentir el dolor, pero también dejar de sentir las cosas buenas de la vida, ¿no? O sea, saber lo que sientes, el conocer tus emociones, tanto lo positivo como lo negativo. La vida tiene sombras, o sea, tiene luces, pero también tiene muchas sombras. Y si pretendemos que toda nuestra vida sean luces, vamos a estar siempre frustrados y acabaremos consumiendo, porque la vida tiene muchísimas sombras, ¿no? Eso es lo que se les enseña a los adictos, se les enseña a sentir de nuevo, porque consumiendo lo que buscaban era no sentir, ¿no? Se les enseña a sentir de nuevo y se les enseña a valorar tanto las luces como las sombras de la vida, ¿no? Entonces la felicidad yo creo que es sentir, el autoconocimiento y la tranquilidad. ¿Hay alguna idea que querrías destacar o con esa que nos dejaras resonando en el ambiente? Me has inspirado tú con lo de la pregunta, ¿no? El sentir, pero sobre todo el comprender. La adicción es una enfermedad muy dolorosa, como cualquier otro trastorno que podamos tener, ¿no? Pero necesitan muchísima comprensión porque sienten mucha vergüenza. Y en realidad son personas que se han castigado tanto, 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 y lo único que necesitan, no necesitan que les justifiquen sus conductas, pero sí que intentemos ver más allá cuánto dolor tiene que haber una persona, ¿no? Para que se castigue de esta manera. Mucha comprensión por parte del coadicto que decías antes o de las personas que conviven. De cualquiera. Comprensión por parte de cualquiera. Insisto que comprender no es justificar. Ahora, claro, como es adicto, roba. No. Robar es una conducta antisocial, no la voy a justificar. Pero comprendo el malestar que tiene detrás, ¿no? ¿Alguna recomendación práctica, y esto sí, ahora para cerrar, Paula, con la que nos quieras dejar algo que podamos hacer a partir de mañana en este mundo de las adicciones para una persona adicta o para una persona que convive con un adicto? Siempre, siempre, siempre pedir ayuda. Hay una terapeuta, Esmeralda, en el centro, que siempre dice que cualquier piedra que llevemos, que estemos cargando, cuando la compartimos, pesa menos, porque yo llevo una piedra de 100 kilos, pero si la comparto contigo, David, de repente la parto y pesa 50. Para ti también son 50, pero yo ya no llevo una piedra de 100, ¿no? Yo invitaría a la gente a que busque un especialista que tengan cerca o alguien que les inspire. Nosotros nunca cobramos, por ejemplo, las visitas informativas, nunca se cobran porque creo que es nuestra obligación, ¿no? Y las visitas informativas no solamente las puede pedir el adicto, sino los familiares. Cerramos con esta idea de pedir ayuda y me quedo también con una frase que has dicho, que es: la adicción no se controla. Y precisamente porque no se puede controlar, pues es bueno pedir ayuda de un profesional. Paula, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por haber compartido todas estas ideas y espero que vamos a hablar en otra ocasión. Gracias, David. Un abrazo, hasta la próxima. Chao.